capítulo 18. En el capítulo 17 vimos cómo Pablo estuvo en 3 ciudades. ¿Recuerdan? Tesalónica, que recibió ese nombre por una hermanastra de Alejandro Magno. Y vimos que Pablo estuvo durante 3 sábados predicando en las sinagogas, tanto a judíos como a piadosos. ¿Quiénes eran esos piadosos? No eran judíos, pero les gustaba la religión judía. Estaban cansados de tanta idolatría, de tanto paganismo, de tanta inmoralidad, y la ética judía les atrapaba. No se circuncidaban, no guardaban la ley, pero no faltaban a los servicios de la sinagoga. En la sinagoga, ¿qué se hacía, Marisa? Se leía la Torá, se estudiaba, se aprendía. Y ahí estaban ellos. Muchos de estos piadosos se convirtieron al cristianismo. Les sedujo el mensaje del apóstol Pablo. Y muchos judíos se enfadaron y quisieron meterle mano a Pablo. Tuvo que huir. ¿A dónde fue? A Berea. ¿Qué es lo que más se destaca de estos cristianos en Berea? Que escudriñaban las escrituras. Porque claro, los judíos decían, a ver, este del que tú nos predicas, no puede ser el Mesías. A ver, ¿por qué no? Porque la ley lo dice. Maldito con maldición el que muere clavado en una cruz. Ese Señor tuyo, ¿dónde murió? En una cruz. No puede ser Mesías. Pero Pablo seguramente les enseñó a través de las Escrituras para que fueran capaces de ver a ese Mesías profetizado. Leímos de una forma rápida. ¿Recuerdas, Tere? Isaías 53. El siervo doliente. Entonces, en ese escudriñar, donde unos no eran capaces de ver a ese Mesías, ellos sí lo encontraron. Y acabamos en Atenas. Atenas ya no tenía el fulgor de antaño, pero seguía siendo la ciudad universitaria más importante del mundo. Tenemos que recordar que allí, en Atenas, fue donde Pablo tuvo menos éxito. Y él predicó en todos los sitios que podía. Él iba a la sinagoga de los judíos y predicaba. Él iba a la plaza y discutía con los filósofos. Estuvimos viendo a los epicúreos, a los estoicos, discutía con ellos. Le llevaban al Areópago, que en griego significa la colina de Marte. Todavía no cuenta ningún chiste. Todavía no cuenta ningún chiste. Ah, de verdad que dice. Y decía, está levantando hoy para ver si saben más, ¿no? Le llevaron al Areópago y en el Areópago ahí estaba lo más sabio. Ahí dilucidaban las cuestiones morales, las penas más importantes. Eso es lo que vimos en el capítulo 17. Sí, que se me había ido el hilo. Dijimos que allí no tuvo tanto éxito Pablo en su predicación, porque en Atenas la gente estaba más preocupada en el discutir, en el compartir conceptos e ideas, que en decidir
dar un paso hacia adelante. Principio para nosotros, Pedro José. El conocimiento es importante, pero un conocimiento que no nos lleva a la acción ¿usted se imagina a un matemático en la ruina? Pero a verlos, haylos. ¿Un filósofo sin ética? ¿Un cristiano sin Cristo? Entonces, los estudios bíblicos están para adquirir conocimiento, Guadalupe, pero un conocimiento que nos lleve a un cambio de vida. Caer nos vamos a caer. O sea, ya te lo adelanto. Palabra profética. Empezando por José, que es el último que ha entrado por las puertas del local. No hoy, digo de gente nueva, a este que les habla. Caer, nos vamos a caer todos. Pero como veíamos en Proverbios, ¿verdad? Tantas veces se cae el justo, tantas veces este se levanta. Es decir, que cuando echemos un vistazo hacia atrás, veamos un progreso en nuestras vidas. Si estamos en el mismo sitio que hace 30 años, y no estoy hablando de localidad, pero si estoy en el mismo sitio que hace 30 años, ¿de qué me sirven tantas predicaciones que escuché? Tantas veces que me metí en YouTube, tantos predicadores invitados, tantos estudios bíblicos, tantas veces que leí la Biblia, si me quedé en el mismo sitio. Entonces el conocimiento es necesario, porque la ignorancia esclaviza, la ignorancia radicaliza, la ignorancia polariza. Ese conocimiento nos tiene que llevar a la acción, a un cambio progresivo en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Capítulo 18. Versículos del 1 al 11. Leo despacio y ustedes toman la palabra. Capítulo 18, versículos del 1 al 11. No te quejarás, Rebeca, del resumen que te he hecho por si no te has visto el estudio, ¿Has visto, Te he hecho un buen resumen, Del 17. Dice, versículo 1. Después de estas cosas, de todo lo que les he contado, bueno, también, lo último que vimos en el capítulo 17 es que hubo dos conversiones. Dionisio el Areópagita, que me regañó Alberto la semana pasada. Quizás dicho Areópagita, y es Areópagita. Vale. Dionisio el Areópagita, que era un miembro ahí de los del Areópago, que eran 30, ¿verdad, Pedro José? Dijimos. Y también se nos habla de una mujer, Dámaris. Y en aquel tiempo no era muy normal que las mujeres tal vez estuvieran en la plaza, no formaban parte del Areópago, entonces se dice que tal vez esta mujer, yo no estoy diciendo que fuera prostituta, no lo sé, pero sí que tenía una vida complicada, seguro. ¿Qué personas tan diferentes? Bueno, pues después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¡Qué contraste! Atenas, ciudad universitaria, ciudad del saber, del conocimiento, de la discusión intelectual. ¿Y a dónde se va ahora? A Las Vegas del Imperio Romano. A Corinto. Todo desenfreno, toda inmoralidad, alcohol, drogas, mujeres, todos los pecados imaginables se daban en Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, Asia Menor,
¿vale? Asia Menor, lo que es la actual Turquía, noreste, donde el Mar Negro, ahí estaba el Ponto. Recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía tanto a judíos como a griegos, es decir, a judíos y a gentiles. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Disparen. ¿Tú? No, yo sí. Ah, vale. Vale. Me disparabas, ¿no? Tere, ¿qué te llama la atención? Algo, por obvio que sea. No. Marisa, José. ¿Qué quiso decir él cuando dice y su sangre sea en su cabeza? O sea, no. Sí. ¿Cómo te lo explico? De una forma muy sencilla. Traducido en palabras muy simples. Es como decirte: mira, José, yo he cumplido con mi responsabilidad. ¿Vale? Lo que yo tenía que hacer, lo he hecho. Eres tú el que decides no atender. La responsabilidad es tuya. Yo cumplí. Te dediqué tiempo. Te mostré al Mesías. Te enseñé el camino. Te prediqué el Evangelio. Quien decide rechazarlo eres tú. Por tanto, las consecuencias las pagarás tú. Esto tiene muchas matizaciones, pero de una forma sencilla, para poder entenderlo, con esto es suficiente. Muy bien, José. Alfredo, que le veo con ganas. Dígame. Sí, me llama la atención Sí. de Crispo y su familia, que dice que se convirtieron para el Señor. Sí. Cuando fue el apóstol Pablo predicando la palabra, que llegó ahí a... Sí. Entonces, Sí. fue de mucha bendición para Sí. Crispo y Sí. su familia. No se olviden porque en este mismo capítulo se nos va a hablar también de otro principal. ¿Qué quiere decir? Que este hombre que es principal de la sinagoga, cuando se convierte, deja esa función para seguir a Cristo. Y sí, se convierte él y su familia. Vuelvo a incidir en lo que ya les comenté. La fe no se hereda, Alfredo. La fe es algo personal.
esta expresión dibuja el contexto social de aquel entonces. Un tiempo, una era patriarcal, donde el padre de familia era el que decidía. Es más, por ponerle un ejemplo, un hijo, aun cuando se casaba, aun cuando fuera un prominente hombre en la sociedad, siempre estaría bajo la autoridad del padre. Lo que quiero decir es que, ¿qué religión, qué fe profesaba la familia? La que el padre decidía. No había otra opción. Entonces eso nos dibuja un contexto social. No había elección. Esto era así. ¿Con esto qué quiere decir? Que nosotros esto lo vemos de una forma individual. Yo me crié en un hogar cristiano, a Dios gracias. Creo que es la herencia más importante que he podido recibir. Haber sido educado en el conocimiento del Señor, pero al final el que tiene que dar un paso hacia adelante soy yo. La responsabilidad es mía, no es de mis padres. ¿Alguien ha levantado la mano? Pedro. Bueno, pues como siempre Pablo, en el 5, Sí. cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Sí. estaba entregado. Sí. Una palabra que debe ser muy hermosa Sí. en el griego, Sí. por entero, Sí. a la Vale. predicación. Eso habla de Pablo siempre. Muy bien. Le entiendo, hermano Pedro José. Usted quiere enfocarlo en la expresión de su vocación. Tenía ardor en su interior y él no podía dejar de proclamar la palabra del Señor. Sí, es cierto, pero eso también quiere decir otra cosa. Y se los voy a explicar. ¿Me atienden? Pablo era rabino. Y un rabino no podía cobrar por enseñar. No podía cobrar por predicar. Un rabino de bien tenía que tener un trabajo secular. Los judíos honraban el trabajo. Los judíos decían: si no le enseñas a tu hijo un oficio, le estás convirtiendo en un ladrón. Los judíos también decían: el estudio de la ley es algo excelente. Y si eso le añades un trabajo secular, te apartarás de la iniquidad. Pero la mucha ley sin trabajo te lleva a esa iniquidad. Por tanto, los rabinos trabajaban. No tenían una sabiduría que les apartaba del resto del pueblo. Sabían lo que era la vida de un trabajador. Por eso se nos dice que Pablo se dedicaba a hacer tiendas. En griego, la palabra ahí es más rica. No habla simplemente de un fabricante de tiendas, sino de una persona que trabaja la piel, de un curtidor. Eso es lo que era Pablo. Trabajaba la piel, era un curtidor. ¿Y Pablo de dónde era? De Tarso. Y Tarso estaba en Cilicia. ¿Les suena una palabra muy conocida que Cilicia? Cilicio. No te la ha revelado carne ni sangre. Muy bien, cilicio. ¿Y de dónde viene eso? Te lo voy a explicar, José. En Tarso había unas cabras que tenían un pelaje muy apreciado. Y con ese pelaje hacían una tela que se llamaba cilicium. Cilicio. Era una tela espesa, impermeable al agua, que servía
perfectamente para la fabricación de las tiendas. Pedro José, que me he enrollado porque era necesario explicar esto para llegar a lo que tú has expuesto. Pablo, para sobrevivir, porque él muchas veces se jacta de que nunca le ha sido carga a nadie. Yo he predicado el evangelio, pero yo trabajaba, Mi sustento me lo ganaba yo. Pero ahí lo que nos quiere decir es que cuando Silas, ¿y quién es el otro que viene? Y Timoteo, cuando Silas y Timoteo vienen de Macedonia, seguramente vinieron con una ofrenda de la iglesia en Filipos. Y gracias a esa ofrenda es que Pablo pudo dedicarse por completo a la predicación de la palabra. ¿Vale, hermano? Muy bien. ¿Algo más? Ahí tenemos a un matrimonio que aparece. ¿Quién? Aquila y Priscila. ¿Y por qué están en Corinto? Porque nos echaron. Por Claudio. Ahí lo pone, ¿verdad? Nos echaron de... Lo pone ahí. Muy bien. Se cree que eso pasó en torno al 49 después de Cristo, Gabriel. Sí, 49. Se dice que en Roma había 13 sinagogas, Carmen, 13. Había una totalidad de unos 45.000 judíos en Roma. ¿Qué es lo que pasó entonces? Llegó el cristianismo. Y hubo disensiones, porque algunos se convirtieron al cristianismo, otros siguieron el judaísmo. Y había conflictos entre las diferentes sinagogas. Y Claudio, ahí en un desliz antisemita, dijo: estas tonterías vuestras se acabaron. Fuera. 45.000 judíos fueron expulsados. Por eso es que llegaron a Corinto Aquila y Priscila. Carmen, dígame algún detalle más por ahí. Seguro que ha visto algo. Que como eran del mismo oficio, hacían lo mismo, pues Sí, se quedó con ellos. sí, Se sí. hicieron socios, trabajaban juntos. Exactamente. Trabajaron en el mismo negocio. Seguramente Pablo también aprovechó para enseñarles más acerca de las cosas del Señor. Hay algo que tal vez está un poco complicado de percibir, pero ¿notan cómo Dios tiene que manifestarse a Pablo? Sí, Sí. porque le tiene que decir que confíe, porque él está con él. Vale, Está en cada Araceli. momento. Y una cosa, si Dios necesita decirle a alguien que confíe, ¿por qué será? Porque el otro está reprimido y se ve un poco que no quiere soltarse. No quiere soltarse porque dice: ¿y si me ocurre a mí algo, qué hago? Porque muy bien, Araceli, porque seguramente no esté pasando por su mejor momento. Claro, por eso, porque tiene miedo. No, fíjense que Tere vimos que en Atenas su corazón se enardecía ante tanta idolatría. Imagínense en Corinto, con tanta inmoralidad, tanta perversión, tanto pecado. Eso lo que nos quiere decir es que Pablo quería irse. Quería cambiar de lugar. Claro. Y Dios tiene que decirle: no, Pablo, quédate aquí, hay mucho pueblo para mí. Y se quedó 1 año y medio más predicando. Muy bien, avanzamos. Versículos del 12 al 17. Pero siendo Galión, ¿alguien sabe quién era el hermano de Galión? Pero siendo Galión
procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Cuál fue el delito, Guadalupe, de Pablo? ¿Qué había hecho de mal? No. Habla, predicar. Predicar. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, oye, mira chicos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, conforme a derecho, pues yo os atendería, os lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabra, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, ¿ven, Alfredo? Sí. Principal de la sinagoga, este fue el sustituto de Crispo, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión No hizo caso. nada se le daba de ello. ¿Qué les llama la atención? La honestidad de Galión. La honestidad de Galión. Sí, No se dejó arrastrar. sí. Fue sabio. Hermanos, aquí tenemos un ejemplo de un hombre que no mezcla política con religión. Que no mezcla el Estado con la religión. Si de cualquier cosa de leyes se tratara, yo haría mi trabajo. Pero en cuestiones de religión, cada cual que se las apañe. ¿Tú quieres creer en esto? Cree en esto. ¿Tú quieres creer en otro? Cree en lo otro. A mí no me ven. ¿Sabes cómo se llamaba este hombre? Lucio Junio Galiot. Pero no me has dicho cuál era su hermano. ¿No te lo dice tu Biblia de estudio? Porque no lo pone. Alberto, ¿quién era el hermano de Galión? Y si te digo que es un filósofo, que habrás estudiado hasta el hartazgo, A ver. cordobés de nacimiento, Séneca. Anda. Era el hermano de Séneca. Séneca. No, es que esto no es normal. Esto es Es que favoritismo. aquí no, aquí no me lo pone. Yo estudio lo que me ponen. A Séneca no le. Sofía, ¿sabe usted por qué era famoso Galión? Por su amabilidad. Séneca, su hermano, decía, por muy bien que tú te comportes con una persona, nunca imitarás el ejemplo de mi hermano Galión. ¿Que Galeón también era español? Cordobés. ¿También es Galeón? Andaluz, en fin. Sí, Andaluz. también es andaluz. ¿Y tú? Anda, mírate. ¿Tenía acento? ¿Tenía acento? ¿Cordobés? El cordobés, era el cordobés. El cordobés, y vio cómo toreó a los judíos. Venga, por aquí, venga, que no. ¿Cordobés? Bueno, a ver, sabemos que de Córdoba era Séneca, me imagino, bueno, El hermano tenía que ser también. voy a insinuar. A no ser que la madre estuviera. Claro, bueno, mi hermana nació en Cáceres y yo nací en el País Vasco, pero va, yo digo, sabemos que Séneca era cordobés, él no estoy seguro, pero posiblemente. Lo que quiero decirles es algo, es que este hombre seguro que estaba al inicio de su cargo como procónsul y tenía fama de amable, de ser buena persona, de ser buen chico, y los judíos quisieron aprovecharse de eso. Quisieron malmeterle para atacar al cristianismo. Pero ahí hay algo clave, ahí hay algo que suena mal, pero no es algo malo, es algo bueno de Galión. Final del versículo 17, ¿no les ha resultado extraño? ¿Sí?
Parecía como que estaba indiferente. Sino que le pegaban ahí en... Pero a Galión nada se le daba de ellos. O sea, tú lo lees así literalmente y te da la sensación de que a Galión todo le importaba un bledo. Sí, eso es lo que- ¿No? Una actitud pasota total. No. No es lo que el original quiere reflejar. Eso es lo que pone aquí. Habla de que él era un hombre imparcial, que no se dejaba influenciar. Vosotros podéis venir con vuestras tontadas, que yo de mi sitio no me voy a mover. Eso es lo que quiere decir ese versículo, el final de ese versículo. Que sí, que soy muy amable, pero que no me dejo influenciar. Que venís con vuestras artimañas para que yo juzgue a un hombre inocente. Y este hombre, lo único que tiene es un buen testimonio. Eso es lo que se nos dice. Así es que Galión, de todas formas alguien puede hacer el favor, porque estamos diciendo que era el cordobés, a lo mejor no... Que sí. ¿Él sí? Así es que Galión, el cordobés, no solamente era amable, no solamente era andaluz y tenía acento, sino que era imparcial. No se dejaba influenciar por muy hordas que estuvieran las multitudes. ¿De acuerdo? Aquí te dice, el gobernador romano consideraba al cristianismo como una extensión del judaísmo Sí. y no como una religión prohibida. Muy bien. Pues eso dejó a Pablo predicar en la libertad. Sí. Por un simple punto histórico, que sé que le gusta a Gabriel, decir que tanto Galión como Séneca, como Pablo, murieron por el capricho de un solo hombre. ¿Saben cuál? Nerón. Lo ha dicho ya antes, ¿eh? ¿Os hacéis bullying? Venga, avanzamos, hermanos. Versículo 18. Versículo 18 al 23. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Miren, hermanos, aquí, espera. Ahí. Miren. Les explico. ¿Ven Corinto? ¿Ven Corinto? Ahí estaba Pablo. Y él va a coger un barco en Cencrea. ¿Por qué tiene que coger un barco en Cencrea y no en Corinto? Porque en Corinto, ¿qué pasa? Que no hay agua. El canal ese que tú has conocido cuando estuviste en Grecia es de una construcción reciente. En aquel tiempo no llegaba el agua hasta allí. Entonces Cencrea, que es ese punto rojo, era el puerto de Corinto. ¿Vale, hermanos? Y allí se nos dice que en Cencrea él hace un voto. ¿Y de dónde va? De Cencrea. Y llegó a Éfeso. ¿Ven aquí, hermanos? De Corinto baja al puerto, aquí a Cencrea, coge un barquito y llega hasta Éfeso. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén. ¿Ven? Aquí, desde Éfeso, quiere ir hasta Jerusalén. ¿Pero en Jerusalén hay agua? No. Entonces, ¿dónde tiene que llegar el barco? A Cesarea. De Cesarea a Jerusalén tiene que hacerlo a pata. Dice entonces, accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego descendió a Antioquía. ¿Ve? Aquí termina el segundo viaje misionero. Aquí termina de realizar su voto en Jerusalén, saluda a los amigos, saluda a la iglesia y baja hasta Antioquía, desde donde inicia todos sus viajes misioneros.
Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué quiere decir? Aquí acabamos el segundo viaje misionero y comienza el tercero. Pero bueno, ¿qué ven en estos versículos? ¿Eh? Que se raparon el pelo. Muy bien, hija. No lo ha dicho ella, ¿no? Ah, actúa de portavoz. Claro. Sí, hermanos, ¿no les resulta raro? Sí. Querían parecerse a ti. Carmen, te digo para esto. Hermano, me llama la atención que el apóstol Pablo, él no se detenía por ningún motivo, él seguía porque, claro, él lo que le interesaba era predicar la palabra y, Sí. y que fuera pues predicado Sí. en todo donde él iba, Sí. y por eso pues él Sí. quería seguir hasta La verdad es que esa era la vocación y el llamado del apóstol Pablo. sí. Predicar la palabra donde no se conociera. Él no tenía interés alguno en permanecer en una iglesia en concreto y desarrollar su conocimiento ahí, sino quería predicar el Evangelio a las personas que no lo conocían. E invirtió su vida en ello, hermanos. Sí, es cierto. Pero sí, eso que ha apuntado Marimar es lo importante. ¿No les llama la atención? ¿Cuál es el voto? ¿Eh? Sí, que ¿cuál es el voto? El voto, nazareo. Seguramente el voto que él está observando ahí es el voto nazareo. Pero a ver, Pablo, ¿no predicas tú que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué haces guardando un voto ahora? ¿Llama la atención o no? Bueno, no podemos olvidar de que Pablo era judío. Y ese voto daño no se lo hacía a nadie. ¿Era obligatorio, hermano Alfredo? No. No, claro. ¿Hacerlo hacía mal a alguien? No. No. ¿El voto nazareo en qué consistía? Ya que me lo preguntas, Alberto. Bueno, más o menos por un mes no bebías vino, no comías carne y no te cortabas el pelo. Pasado el mes, ibas al templo de Jerusalén, hacías unas ofrendas, entre ellas te rapabas el pelo y lo quemabas. Ese voto nazareo, Araceli, tenía un significado, ¿vale? Y era el de consagración. Pues me decían que los nazarenos no se cortaban el pelo nunca. Nazareo, Ah, nazareo. no nazareo, un voto nazareo. Perdón, pero es la letra siempre va. Los nazarenos son esos que van ahí por Sevilla con los capuchones. Eso es otra cosa. Sí, les explico. Era un voto de consagración. Tú podías consagrar tu vida como lo hacía un levita sin serlo. Era un voto de consagración. Tal vez después de haber estado, dicen los comentaristas, tal vez después de haber estado en Corinto, de haber visto toda la perversidad que había allí, se reafirmó en su vocación, se reafirmó en su consagración al Señor. Yo he decidido entregar mi vida a Cristo. La voy a agotar en servirte. William Barclay comenta de una forma diferente. Dice que tal vez no fue un voto por consagración, sino por agradecimiento. Y viene todo dado de eso, ¿no? De lo mal que él estaba, que quería dejar Corinto, no se sentía bien por lo que estaba viendo, pero cómo Dios había bendecido su ministerio allí, cómo muchas personas se habían convertido. Así es que Tere nos da igual si fue un voto por consagración o por gratitud, la cuestión es que él hizo un voto. Y vamos que se nos va el tiempo y quiero acabar a las 8:30. Lo último ya es versículos 24 hasta el final. Dice:
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? En Egipto. En el norte de Egipto. Muy bien. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por esta referencia, algunos creen que tal vez era discípulo de Juan o de alguno de sus seguidores. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Venga, hermanos, que nos quedan 5 minutos. ¿Qué les llama la atención? Yo tengo ahí apuntado 3 cositas. Lo de Apolo, Lo de Apolo, muy bien. sí, era natural de Alejandría. Sí, Alejandría. Encontramos el paralelismo en Atenas. Tenía una universidad muy importante y una biblioteca increíble. 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 Pero ahora se quemó. No, lo quemaron. Lo quemaron, no sé cómo. Lo quemaron. Sí, la quemaron pues eso, sí. La quemaron. Una pérdida incalculable, lo que... Quemaron todo. Sí. Quemaron todo. Bueno, miren, les explico. Se cree que hasta 1 millón de judíos había en Alejandría. Miren si era importante la comunidad judía que Alejandría tenía 5 barrios, ¿vale? Como el Naranjo, la Avanzada, el Arroyo, la Fuente, Loranca. Bueno, pues Alejandría tenía 5 barrios. De esos 5 barrios, Guadalupe, 2 eran de judíos. Los judíos que vivían en Alejandría, el Antiguo Testamento no solamente lo percibían como algo histórico, sino que también decían que tenía que ser interpretado de una forma alegórica. Es decir, no solamente veían un relato histórico, sino que decían que había que interpretarlo de forma espiritual. Por eso es que este hombre sería de gran ayuda para que pudieran ver a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento, por esa aplicación alegórica a la que ellos estaban acostumbrados. Muy bien, Pedro. ¿Algo más? ¿Algo más les llama la atención? Que habiendo dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso me llama la atención. Sí. Que era de Cristo. Se lo explico muy brevemente porque la semana que viene seguiremos con este asunto, ¿vale? Simplemente una pequeña pincelada. Hemos dicho que por ese matiz los comentaristas piensan que tal vez era un discípulo de Juan el Bautista o de uno de sus seguidores. ¿Qué bautismo predicaba Juan el Bautista? Para el arrepentimiento de... Y ese es el bautismo que él enseñaba, un bautismo para arrepentimiento de pecados. Pero él no sabía del Espíritu Santo. Él no sabía de que que el Señor había encomendado una misión y que para cumplir esa misión les había sido otorgado el Espíritu Santo. Él no sabía tal vez de ese Pentecostés, de cómo habían recibido el Espíritu Santo. Y es ahí que tiene que cogerle este matrimonio y enseñarle. Sí, bautismo
como un simbolismo de nuestro paso hacia adelante, de nuestro seguir a Cristo, de nuestro arrepentimiento por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero no solamente eso, sino que también a partir de ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos guía y que nos ayuda. No estamos solos, el Señor se fue, sí, pero nos dejó al Espíritu Santo y Él no sabía de esto. ¿Me entiende, Marisa? Y hay otra cosita más. Pedro. Pues que fue de gran provecho por su conocimiento. Sí. Sí, por esto que yo le decía, hermano. Porque, claro, por la forma de interpretar que los alejandrinos tenían, ¿no? Los judíos ahí alejandrinos tenían de interpretar el Antiguo Testamento. Esa forma alegórica. Es, por ejemplo, a ver, Felipe, ponme un ejemplo. Esto alegórico, vale. Pues es como si interpretas, por ejemplo, el cruce por el Mar Rojo, si lo simbolizas con el bautismo. Pasaron por agua. ¿Vale? ¿Usted cree que el pueblo judío, cuando huyó, percibía que se estaba bautizando? No. Pero algunos le dieron esa interpretación. Ah, mira, como el bautizo del pueblo. Esa forma de interpretarlo, esa forma alegórica, esa forma de ver en acontecimientos históricos apuntes espirituales, evidentemente ayudó mucho al pueblo, porque a través de su lectura pudo mostrarles a Cristo. Muy bien, Pedro. ¿Algo más? Sí. Perdona, a mí también admiro que es verdad que dice que es un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, porque si solamente conocía el bautismo de Juan, Sí. y cuando este matrimonio le Sí. dice lo del camino, Sí. y él cuando va a Acaya, Sí. dice que con gran vehemencia Sí. refutaba públicamente a los judíos, Claro. que tenía mucha sabiduría e inteligencia, porque si tan en poco tiempo Sí. pudo asumir esa nueva... ¿Pero en qué, hermana? Conocimiento en las Escrituras. ¿En qué Escrituras? La de los judíos. En el Antiguo Testamento. La de los judíos. En el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Olvídese. Eso no existía. La Torá. Todo eso. No existía. Es más, cuando Pablo está en Corinto, desde ahí sabemos que escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ahí desde Corinto. ¿Vale? O sea, el Nuevo Testamento no existía. No estaba reflejado en ningún panfleto, en ningún pergamino, todo eso. Entonces él era un varón elocuente, él tenía un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Es más, fue en Alejandría donde se tradujo por primera vez las Escrituras al griego. Y se conoce como la Septuaginta. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esos 70 sabios, bueno, que no eran 70, creo que eran 72, pero bueno, por redondear, le llaman la Septuaginta, ¿vale? Eran 72, pero eran 70. Bueno, la Septuaginta, ¿vale? Venga, una cosa más porque se nos ha ido el tiempo. Y esto de Éfeso, tengo aquí cosas de Éfeso, pero no hace falta, la semana que viene podemos verlo. Simplemente una cosa más. Se menciona varias veces, ¿no les ha llamado la atención de que se habla del camino? El camino. El camino. Se define el Evangelio como el camino. Y eso para mí, Sofía, tiene una aplicación y una enseñanza muy importante. Porque lo que me quiere decir es que el Evangelio no es simplemente mera doctrina. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. El camino del Señor, el camino de Jesús. Por eso, hermanos, y con esto terminamos, por eso, hermanos, me hierve tanto la sangre, cómo nos despellejamos vivos en las redes sociales por cuestiones de doctrina, obviando y olvidando que el camino, el Evangelio, es un estilo de vida, de vida, de vida. Así es que centrémonos más en nuestra vida que en nuestra doctrina.
¿Usted ve a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, enseñando mucha doctrina? Apenas hay doctrina en su mensaje, pero hay mucha ética, Sí. hay mucho testimonio de vida, y es lo que nos falta a los cristianos. Menos discusión, menos orgullo en pretender tener la razón, en saber más, en que nuestra postura es la verdad. El saber en vivir en comunidad, esa es una gran verdad. El Señor dio su vida por otros. Donde veía necesidad, ahí estaba el Señor. Donde había sufrimiento, ahí estaba el Señor. Donde había soledad, ahí estaba el Señor. En eso tenemos que hacer énfasis. No tanto en si nosotros somos mejores que los anabaptistas, que si los protestantes, que si los evangélicos, que si los pentecostales, que si los reformados, que si los anglicanos. Estilo de vida. A eso nos llamó el Señor, a un estilo de vida diferente, donde el reino de los cielos fuera una realidad, donde la voluntad del Padre fuera una realidad. ¿Amén? Amén. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Lo damos por finalizado? Hoy he terminado más o menos bien, ¿eh? Se nos ha quedado una cosa.